Muy buenas tardes, gracias por la invitación para estar en este foro el día de hoy. Como bien mencionó el doctor Pineda, la artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria sistémica que tiene una afección poliarticular y manifestaciones extraarticulares. En México, de acuerdo a un estudio realizado por el Colegio Mexicano de Reumatología, tiene una prevalencia que va del 0.7% en el noreste del país hasta el 2.8% en la península de Yucatán. Genera altos costos, aproximadamente alrededor de 42,000 pesos anuales, y este costo se puede multiplicar hasta por 8 en los pacientes que utilizan algún tipo de terapia biológica. La fisiopatogenia de la artritis reumatoide es una fisiopatogenia compleja que conforme ha pasado el tiempo y la hemos ido conociendo, bueno, sabemos que el órgano blanco de la artritis reumatoide es la membrana sinovial. En esta membrana intervienen células de inmunidad humoral e inmunidad innata, y esta proliferación sinovial lleva finalmente a la afección de toda la articulación, que conduce a largo plazo a la pérdida muscular, a la pérdida ósea y a la pérdida también del cartílago articular. De esta forma ha evolucionado la fisiopatogenia de la enfermedad hasta que hemos llegado a conocer las diferentes citocinas proinflamatorias que tienen que ver con la activación de cada uno de estos mecanismos, y se han desarrollado diferentes terapias dirigidas a cada una de estas moléculas, con el advenimiento de la terapia biológica en los últimos 20 años, que ha marcado un antes y después en el pronóstico de los pacientes con la enfermedad. Las vías de señalización son los objetivos terapéuticos más recientes. Actualmente todas estas vías están en proceso de estudio y contamos ya con inhibidores de la llanosinasa que se están utilizando en diferentes enfermedades reumáticas, específicamente también en artritis reumatoide, pero cada una de estas vías son procesos de desarrollo para el tratamiento futuro de la artritis reumatoide. La epigenética se refiere a los cambios en la expresión genética sin alterar la secuenciación del DNA, y se determina de esta forma cuáles son los genes que se van a expresar o no. Los principales mecanismos de esta incluyen la modificación de histonas, la metilación del DNA o los mecanismos no codificantes de RNA. Estas modificaciones definen los patrones de expresión genética que interactúan con el ambiente y pueden ser reversibles a través de modificación enzimática, y también se está trabajando a nivel de esta modificación enzimática para desarrollar tratamientos a futuro para la artritis reumatoide. Esta es la evolución del tratamiento de la artritis reumatoide. En los últimos 30 años ha tenido un crecimiento exponencial, de tal forma que a principios, en los 90 utilizábamos medicamentos modificadores de la enfermedad como el metrotexate, la leflunomida, los antimaláricos, la sulfasalacina y otros más que actualmente están en desuso. En los últimos 20 años tuvo lugar el inicio de la terapia biológica, que, como mencioné, marca un antes y un después en el pronóstico de nuestros pacientes, y de forma más reciente los inhibidores de JAK-sinasa, como estos que están aquí mencionados. Cabe mencionar que a pesar del desarrollo del tratamiento de la artritis reumatoide, la base del tratamiento continúa siendo el metrotexate, y en algunas ocasiones se utilizan también esteroides. Estos son las potenciales vías y mecanismos de acción para el desarrollo a futuro del tratamiento de la artritis reumatoide. Y aquí les presento una serie de ensayos que están corriendo a nivel mundial, que pueden estar en fase 2 o fase 3, algunos ya están aprobados en otros países, que tienen que ver con toda la inhibición de estas vías de señalización, y también con la epigenética y otros mecanismos de acción. Como vemos, el tratamiento pinta a futuro muy prometedor. En el tratamiento, la tendencia actual en la artritis reumatoide es el tratamiento por objetivos o treat to target. Esta estrategia de tratamiento se inició a partir del 2010 y son una serie de recomendaciones que se han establecido para lograr los objetivos terapéuticos óptimos en los pacientes con artritis reumatoide.
Este tratamiento Treat to Target viene heredado de otras enfermedades, como por ejemplo la diabetes mellitus, en donde se empezó a utilizar, por ejemplo, para mantener niveles de glucemia óptimos en los pacientes, y la recomendación principal va encaminada a mantener a los pacientes con una remisión sostenida o, si esta no es posible, con actividad baja, y requiere una evaluación clinimétrica precisa. Estos son los principios de la terapia de Treat to Target o tratamiento por objetivos. Es importante que la decisión sea compartida entre el médico y el paciente. El objetivo, como mencioné, es la remisión clínica o lograr una actividad baja de la enfermedad, y para esto se debe realizar un ajuste terapéutico de forma trimestral con mediciones de la actividad de la enfermedad documentadas a través de medidas validadas, y también se deberán considerar cambios estructurales y la evaluación funcional en cada una de las visitas del paciente. El objetivo es mantener al paciente en un estado de remisión, considerar también las comorbilidades y desde luego mantener informado al paciente sobre su tratamiento. En reumatología utilizamos diferentes medidas de clinimetría para poder determinar si un paciente está en un estado de remisión o no, y básicamente lo que incluyen es un conteo de articulaciones dolorosas e inflamadas, que puede ser de 72 articulaciones, o como la medida más utilizada, que es el DAS28, hace referencia a un conteo de 28 articulaciones. Utilizamos de forma frecuente también las escalas visuales análogas de dolor y actividad de la enfermedad, y utilizamos algunos reactantes de fase aguda como la proteína C reactiva. El DAS28 es una fórmula que se utiliza de forma regular, y cuando se obtiene un valor menor de 2.6 nos habla de que el paciente está en un estado de remisión. Se pueden utilizar otras formas como el SDAI o el CDAI, en donde básicamente es un conteo a través de estas variables y una sumatoria, que también es bastante sencillo de utilizar en la práctica clínica. Y de esta forma, el Colegio Americano de Reumatología y la Liga Europea contra el Reumatismo también han definido parámetros para considerar a un paciente en remisión, como lo es el tener menos de una articulación dolorosa o inflamada, o tener reactantes de fase aguda negativos, y bien además actividad menor de 1 en el paciente. A grosso modo, el algoritmo de tratamiento para el tratamiento por objetivos nos habla de que la terapia inicial, como mencioné, es siempre el metotrexate, a menos que exista alguna contraindicación. Se pueden utilizar o no esteroides. Si el paciente no alcanza una remisión, se pueden utilizar otros fármacos, como la sulfasalacina, la leflunomida, etcétera. Y si no alcanza un estado de remisión, entonces el paciente sería candidato a una terapia biológica o a una terapia dirigida, teniendo siempre como objetivos la ausencia de inflamación, la ausencia de articulaciones dolorosas o inflamadas, pero también la falta de progresión radiológica, mejorar desde luego la calidad de vida y la función de los pacientes, mejorar su participación social y ocupacional, no tener ninguna o al menos tener menos comorbilidades, y desde luego mantener la expectativa de vida. Estas son algunas de las guías de tratamiento que se han definido. El Colegio Mexicano de Reumatología tiene una guía de tratamiento para la artritis reumatoide, de tal forma también la Liga Europea contra el Reumatismo y el Colegio Americano de Reumatología han definido sus guías y diversas actualizaciones de las mismas, que también están basadas en este tratamiento por objetivos. ¿Y cuáles son los retos del tratamiento de la artritis reumatoide? El primer reto es el diagnóstico oportuno de los pacientes. Existe un concepto que se llama ventana de oportunidad, en donde se comenta que existe un periodo de 6 semanas a partir del inicio de los síntomas, en el cual, si nosotros somos capaces de detectar y tratar a un paciente de forma oportuna, vamos a disminuir de forma importante la discapacidad y las comorbilidades a largo plazo. En este periodo de oportunidad es conveniente determinar cuáles son los factores de mal pronóstico, dar un tratamiento temprano, controlar las comorbilidades y sobre todo enfocado al tratamiento. En el Instituto Nacional de Rehabilitación contamos con un servicio de ultrasonido en reumatología que nos es
muy útil para diagnosticar de forma temprana a los pacientes, también puede ser a través de resonancia magnética. Por ejemplo, este es un estudio de ultrasonido de una paciente con artritis reumatoide. Esta es una articulación metacarpofalángica en donde no se aprecia proliferación sinovial ni señal Doppler que traduce inflamación activa. Y esta es otra articulación de la misma paciente en donde se evidencia proliferación sinovial con señal Doppler. El ultrasonido es una herramienta que nosotros utilizamos a diario para evaluar la actividad de nuestros pacientes y para poder determinar de mejor forma su tratamiento a seguir. Entonces, esta ventana de oportunidad es clave para mejorar el pronóstico de los pacientes con artritis reumatoide. Sin embargo, existen dificultades por parte de los pacientes, de los proveedores de salud y del propio sistema, como por ejemplo la falta de educación a la población general. Sabemos que nuestros pacientes no acuden de primera instancia al médico, primero piden otro tipo de recomendaciones, van con otro tipo a recibir otro tipo de atención y hasta el final llegan al médico. Pero también hace falta educación a los profesionales de la salud. Muchos profesionales de la salud, médicos familiares, médicos generales, no tienen una capacitación adecuada en el ámbito de la reumatología y existe una problemática a nivel mundial acerca de la escasez de reumatólogos, que esto también se ha visto manifestado en México. El doctor Pineda tiene un estudio en donde evaluó que la gran mayoría de los reumatólogos están localizados en la Ciudad de México y existe un déficit en gran parte del país. Y esto conlleva a una falta de acceso oportuna a la atención reumatológica. Existen otros retos, como por ejemplo la descontinuación del tratamiento. En estos pacientes que al final alcanzan la remisión, todavía no está claramente definido en qué momento y bajo qué esquema vamos a empezar a disminuir las dosis de los medicamentos, qué es lo que vamos a disminuir primero, si los medicamentos modificadores de la enfermedad o bien el biológico, si es conveniente ir haciendo un descenso de la dosis y en qué momento se va a suspender por completo el tratamiento. Este es un punto aún complejo porque se ha visto que cuando se suspenden ya sea los biológicos o los fármacos, hay pacientes que pueden tener recaídas de la enfermedad. Hay otro punto importante que tiene un poco tiempo en la actualidad, que es el uso de los biosimilares. Los biosimilares son estas moléculas genéricas para todos estos tratamientos biológicos que invitan o suponen unas grandes ventajas por la cuestión de los costos. Esto podría facilitar el acceso de los medicamentos a una mayor parte de la población. Sin embargo, todavía se discute si efectivamente, a pesar de que son estructuralmente similares, pueden tener condiciones de producción y purificación distintas a la molécula original. Se considera que muchos de estos biosimilares pueden ser mayormente inmunogénicos y esto dependerá también del laboratorio que produzca para saber esto a largo plazo. Y es fundamental que se realicen en cada país diferentes ensayos clínicos controlados con cada uno de los medicamentos que vaya surgiendo. En conclusión, para los desafíos del tratamiento de la artritis reumatoide resulta fundamental la referencia y el tratamiento oportunos. Esto puede darse por la modificación de políticas públicas que procuren la equidad en el acceso a los servicios de salud y es fundamental también aprovechar esta ventana de oportunidad para disminuir la discapacidad a largo plazo en los pacientes con artritis reumatoide. Gracias.